¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto poder conversar contigo Hola como Raúl, siempre. ¿cómo estás? Gracias por la Bueno, invitación. un poco preocupado, la verdad, por las cifras que ha lanzado el INEGI. Quizá la más impactante es el aumento de la pobreza monetaria que ha llegado a 27.5%. Esto es 1.6 puntos más que el año pasado. Eh, ¿Qué está pasando? Los peruanos somos más pobres hoy que hace un año y mucho más pobres que hace 5 años. Mira Raúl, efectivamente el INEI ha dicho que en el último año 2022 respecto al 2021 la pobreza subió de 26% a 27.5%. Pero la extrema pobreza o indigencia subió de 4.1% el 2021 a Mm, 5% el 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día casi 10 millones de peruanos están en situación de pobreza y 1.6 millones de peruanos están en situación de indigencia o extrema pobreza. Y la gente dirá, ¿y qué es eso? Es gente, amigos, que no comen un día, 2 días, 3 días, no comen. Y cuando comen, comen raciones o muy pequeñas o, no, o escasamente sí, nutritivas. Entonces, ¿y sí. cómo puede ser que en pleno siglo XXI, amigos, 1.6 millones de peruanos están en esa situación? Es realmente dramático lo que está ocurriendo. Estas cifras, por supuesto, son números fríos, pero como dices tú, estos números reflejan la realidad de millones de personas en nuestro país. Ahora, La Raúl, caída de la pobreza... Sí, déjame hacer cómo no, dos adelante. análisis adicionales con estas cifras. Primero, la población vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Que cualquier remesón a la economía, ¡pam!, pasan a ser pobres. Por eso le dicen vulnerable. Yo le digo casi Sí. pobres. Según el INEI, esa población es el 32.3% el 2022. Si yo sumo el 27.5 más el 32.3, me sale que el 60%, Raúl, amigos, el 60% de la población peruana o es pobre o es casi pobre. O puede serlo. Mm, 60%, que son casi 20 millones de peruanos. Presten mucha mm, atención a eso. Y segundo, la clase media, Raúl, que es el motor en cualquier sociedad, es el verdadero motor del crecimiento y el desarrollo social sobre todo, la clase media se está angostando, se está achicando. Según cifras del INEI, antes de que nos caiga la pandemia el 2020, la clase media era el 46% de la población peruana. Hoy día es el 40% de la población peruana, o sea, se ha caído 6 puntos porcentuales la clase media, ¿no? Entonces, eso te da una lectura ya más completa, Raúl, de estas cifras. Y por último, ujú. si quieres ser ya muy exigente, ¿quiénes son las regiones más pobres en el Perú? Sí. Fundamentalmente está Cajamarca, Puno, 43,3% de Ayacucho, pobreza. Pasco, y justamente en el caso de Cajamarca, por ejemplo, tiene ingentes recursos por canon, sobre canon, regalías, transferencias del gobierno central, y uno se pregunta, oye, pero ¿cómo puede tener casi 40% de pobreza y alrededor de 20% de indigencia o extrema pobreza? ¿Cómo? Uno diría, pues, oye, es que le falta la plata, no tiene plata. No, no, pero este no es el caso. El Mm. caso de Cajamarca, como de otras regiones, sí tienen el dinero. Y la explicación, pues, Raúl, es, por un lado, corrupción y por otro lado, que los gobiernos regionales y municipales, en algunos casos, no saben manejar los recursos que tienen, pues. Sí, un problema de gestión sumado al problema de corrupción, como has dicho tú, efectivamente. ¿Cómo quebrar ese círculo vicioso? Mira, yo he hecho algunos ejercicios con respecto a este tema, Raúl, y te puedo decir lo siguiente. Si la economía peruana creciera a 5% al año, pero seguidito, no un par de años y luego se cae, no, 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 no.
sostenidamente, Sí. 5% al año, por lo menos 10, 20 años, ¿no? Por lo menos 10 años, 5% al año, implicaría que el ingreso per cápita en el Perú crecería 4% porque la población año a año crece un punto porcentual. Y con 4% de crecimiento parejito durante 10 años, puedes reducir la pobreza en 20 puntos porcentuales. Es decir, 2023 al 2033, 2034, podríamos tener una pobreza como la que tenía Chile antes, ¿no? Alrededor de 10% o 9%, de un dígito. ¿Se puede Mm. conseguir? Así te respondo, sí, pero ya sabes cuál es el requisito primario sine qua non, un crecimiento de por lo menos 5 puntos al año, sostenido, sostenido, sostenido en el tiempo, ¿no? Ahora, hay un discurso muy fuerte en contra de esa lógica que ha, digamos, me parece, permeado a sectores de nuestra población, porque lo que se decía era que el chorreo iba a permitir, digamos, salir de la pobreza a numerosos peruanos, y ese discurso lo que dice es que eso nunca se cumplió, es decir, que el crecimiento económico per se no permitió a los peruanos salir de la pobreza. Mira, Raúl, Las cifras dicen lo contrario, pero ese discurso es muy fuerte. mira, Raúl, a nivel internacional ya está claro, así, claro, a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados, que es el espejo que nosotros debemos mirar. La economía de mercado, el sistema económico de mercado, tiene un grave problema. ¿Sabes cuál es? Que la distribución de los frutos del crecimiento económico no bajan en forma, digamos, equitativa en toda la sociedad. Se quedan acá arriba. Muchos de esos frutos del crecimiento económico se quedan acá arriba. O en términos más técnicos, Raúl, la distribución del ingreso hoy día en esos países es un grave problema. Y hoy día ya está sentado que una economía de mercado, como tienen ellos, su grave problema es que a través de 20, 30 años, empeora la distribución del ingreso y de la riqueza. Así te contesto a lo que me habías preguntado. Pero lo que tú estás diciendo es que crece la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Sí. Porque las cifras entre el 2004 y el 2019 de nuestro país, publicadas hoy por Augusto Álvarez Rodríguez, parecen bastante contundentes al mismo tiempo. La pobreza cae del 60% al 20% en esos 15 años. Claro, pues porque ¿cuánto es el crecimiento de esos de todo ese periodo? Pues es un crecimiento entre 5 y 6%, pues Raúl. Pero Claro. ahí tienes la década dorada, que es 2003, 2013. ¿Por qué se le llaman los 10 años dorados? Porque el precio de las materias primas estaban por la estratosfera. Pues. Entonces, obviamente, 10 años seguidos con precios muy altos de los metales que el Perú exporta, obviamente que te da recursos, ¿no? Para poder haber hecho eso, ¿no? Pero se reafirma lo que yo te digo. Un crecimiento mínimo de 5 puntos es el que se necesita para ir reduciendo progresivamente en 2 puntos porcentuales por año, alrededor de 2 puntos porcentuales por año la pobreza. El crecimiento es fundamental. Ahora, si las cosas son así, si la discusión y, digamos, los hechos han demostrado eso, ¿por qué todavía hay países que apuestan por modelos intervencionistas, estatistas? Estoy hablando, por supuesto, de Venezuela, de Cuba, estoy hablando del gobierno de Pedro Castillo. Hay un ejemplo, digamos, que siempre se esgrimió, que era el de los Evonomics, ¿verdad? En Bolivia. Y ahora Bolivia está atravesando una gravísima crisis monetaria. Mira, Raúl, también. Pero vamos a analizar un caso más neutro. Argentina. Argentina, Raúl, hace varios años atrás, está sufriendo una crisis económica brava. Hoy día, ya el presidente de Argentina, el presidente Fernández, ha salido a adelantarse a la población, a decirle que en la tarde, cuando el equivalente al INEI de allá publique la cifra de inflación, esta va a salir bien alta. O sea, el problema, por ejemplo, de Argentina es muy, muy fregado.
Y no es de Sí, ahora, ya viene de años atrás. Entonces la pregunta es, pero no sé por qué, un no sé por país? qué lo llamas, no sé por qué lo llamas la excepción si en Argentina prácticamente se inventó el populismo moderno. Por eso, pues te digo, y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que Argentina, aun siendo un país con tantos recursos naturales, un capital humano relativamente alto, el capital humano de la sociedad argentina, etcétera, tenga que estar atravesando por estos graves problemas económicos y sociales? La respuesta, desde mi punto de vista, Raúl, es politiquería Dilo, barata dilo. que El llegó a peronismo, dilo, dilo. sí, claro, que llegó a la economía. Ahora, un par de preguntas finales que tienen que ver con el crecimiento de este año, que está muy por debajo del que tú has establecido como necesario para salir de la pobreza. Esos 5 puntos, 4 puntos. Se pronostica 2 puntos, aunque podría ser peor, porque Julio Velarde ha dicho que este primer trimestre tendremos un crecimiento cercano a cero e incluso negativo. Y ha enumerado varias razones, yo voy a agregar algunas. Están el COVID, las protestas, están los factores climáticos, está la crisis política y está la enemistad con la inversión privada del gobierno de Pedro Castillo. Todo esto, ¿le falta algo, digamos, falta algún elemento dentro de tu análisis? Sí, claro, la política antiinflacionaria del Banco Central de Reserva. Eso se ve en todos los países, Raúl. Los bancos centrales, para matar la inflación, bajarla, lo que hacen es, primero, subirte el costo del financiamiento. Sí, Y al exacto. subirte el costo del financiamiento, y lo suben fuerte, afecta el comportamiento de las personas, familias y de las empresas. Entonces, aumentando el costo del financiamiento, la economía se achancha, baja su crecimiento. Sí. Pero esa es una forma de matar la inflación. Entonces, para la explicación de por qué estamos creciendo poquito, un factor adicional es a lo que se han dicho, es la política antiinflacionaria que está siguiendo el Las Banco tasas de Central. interés, las tasas de Así interés, es. dices tú. Así es. Y Uh -huh. segundo, Habría que, también ellos habría que, instrumentan una política de que el crédito crezca muy poquito también y la cantidad ajá. de dinero en la economía crezca muy poquito también, como parte del combate a la inflación. Entonces, por esas dos razones, hay que agregarle los shocks de oferta que tú negativo que acabas de decir, para que en conjunto te expliquen el por qué estamos creciendo tan poco, ¿no? Una última pregunta tiene que ver con Petroperú, que está evaluando endeudarse por 1.200 millones de dólares. ¿Qué te parece eso? Mira, que se endeuden ellos, pero que no le pidan backup al gobierno. O sea, que el gobierno no los avale. Porque tú sabes bien, Raúl, amigo, cuando uno avala a otra persona, quien se compra la deuda es uno, no la otra persona, porque a la hora que la otra persona no pague, el banco, la institución financiera le viene a cobrar al avalador. Y si quieren endeudarse, que se endeuden, pero que el gobierno no avale ni un centavo de esa. Lo que quiere decir es que si los manejos en Petroperú siguen como hasta ahora, Petroperú debería quebrar. Sí, porque los mercados no son tontos, los mercados financieros cuando ven que no tiene el aval del gobierno, es probable que no sean muy reticentes o no le presten o le cobren una tasa de interés bien alta pues, para prestar. Altísima, Entonces, claro. todo eso va a afectar su rendimiento, sus resultados económicos y financieros. Pero el Muy gobierno bien. haría una cosa muy mala, Raúl, si se mete a avalar eso. De acuerdo. Jorge González Izquierdo, economista, muchas gracias como siempre por las explicaciones tan didácticas a los fenómenos económicos de nuestra realidad. Un Gracias placer también, conversar Raúl. contigo. Hasta pronto.